El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Sentados. Hermanos, se interrumpe la lectura continuada que traíamos del Evangelio de San Marcos. Y la Iglesia nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, los versos del 1 al 12. Y esto en razón de que el día de hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. Y antes de explicar un poco del Evangelio, porque no podemos explicarlo todo, quisiera, queridos hermanos, hacer una breve acotación. Porque algunas personas en estos días se acercan con nosotros los padres un poco agobiados, preocupados, porque no saben qué hacer, dado que en la escuela les piden a los niños que vayan preparados para el Halloween, que vayan disfrazados para, que les puedan dar dulces. Y entonces algunas mamás que han escuchado en la radio o que han visto por internet o por Facebook algún comentario de algún predicador, pues que afirma que disfrazar a los niños del diablo, de la bruja, de la calabaza, pues es una cosa mala, es pecado y que es adorar o se propicia la adoración al diablo. Pues por eso quedan angustiadas, preocupadas: ¿será cierto, no será cierto? ¿Será verdad, no será verdad? Porque por otro lado escuchan que a los niños ya no hay que vestirlos de bruja, no hay que vestirlos del diablo, sino más bien pues que hay que vestirlos de Santa Teresita, de San Francisco, de San Martín de Porres. Y entonces las personas están bombardeadas por todas estas cosas. Y entonces yo creo que es importante decir una palabra en torno a esto. De los dos lados hay extremos. Y muchas veces los extremos, queridos hermanos, rayan en el fanatismo. Y ante los fanatismos lo que hay que hacer es actuar con criterio. Hay que actuar con criterio, porque si no nos perdemos. No es cierto que porque tú vistas a tu hija de calabaza ya va a adorar a las calabazas. O porque vistas a tu hija de bruja ya va a adorar a las brujas. O porque tú vistas a tu hijo del diablo ya va a adorar al diablo. Como tampoco es cierto que porque vistas a tu hijo de San Martín de Porres, ya va a agarrar la escoba y se va a poner a barrer. O que porque lo vistas de la Madre Teresa ya va a tener mucho amor a los pobres. O porque lo vistas de algún santo, ya por eso es santo. No, la santidad no está en la manera de vestir. Decía una señora: yo a esos niños que vienen disfrazados de monstruos, de brujas, de calabazas, de fantasmas, yo a esos no les doy dulces, los corro, les digo: sáquense de aquí, chamacos del demonio. ¿Quién está mal? ¿El niño que va disfrazado o la señora que tiene esas actitudes? ¿Qué es lo grave? ¿La señora que tiene esas actitudes o los niños que se acercan con ese disfraz? No es cuestión de disfraces. El corazón ese no se puede disfrazar.
Ese es como es y Dios lo conoce. Algunos dirán, no, pero es que vestir a los niños de esas cosas es generar un ambiente o un caldo de cultivo para las obras de Satanás. ¿Por qué no le enseñamos mejor a la gente a tener criterio, a pensar por ellos mismos, a discernir y no hacerse estos conflictos? Pues que terminan angustiándoles y robándoles quizás muchas veces la felicidad. ¿Por qué mejor no pensar, queridos hermanos, en advertirle a la gente de que no sea presa, pues, de este consumismo? ¿Por qué mejor no educar a la gente para que por ellos mismos disciernan si eso es una obra del mal o no es una obra del mal, pero sobre todo para que disciernan de qué manera pueden librarse de esta sociedad consumista que los atrapa, que los aprisiona, que los encarcela y que les obliga muchas veces a gastar lo que no tienen o a endeudarse para poder comprarle un disfraz al niño? Quizás los maestros tendrían que enseñar esto a los papás. Y a lo mejor no exigir cosas que a lo mejor los papás no pueden. Con esto entonces, queridos hermanos, pudiéramos pasar a explicar un segundo punto a propósito de la solemnidad de este día, que es la solemnidad de todos los santos. Para entender y dejar en claro que la santidad no consiste en una manera de vestir. Que la santidad no consiste en cómo te peinas o en cómo caminas o en si traes lustrados tu calzado. La santidad es cosa del corazón. Todavía uno de repente escucha cosas como que para que puedan declarar que alguien es santo, tiene que hacer un milagro. Y a veces la santidad la relacionamos con la capacidad o el poder de hacer milagros. Pero el que hace los milagros es Dios, no los santos. Dios es el que obra los milagros. Pero entonces, ¿la santidad qué es o en qué consiste? Yo diría que en la vivencia del evangelio que acabamos de escuchar. Que la santidad consiste en la vivencia de las bienaventuranzas. Quizás pienso yo que para determinar si alguien es santo, había que ver cómo vivió las bienaventuranzas, cómo vivió el evangelio que acabamos de escuchar. Y entonces, al descubrir que esa persona vivió de una manera hermosa, de una manera fiel, el mensaje de las bienaventuranzas, desde luego que decimos esa persona es un santo o una santa. ¿Qué dice el evangelio del día de hoy? No lo vamos a explicar todo, pero vamos a explicar alguna cosa, porque resulta que este bellísimo pasaje de las bienaventuranzas, pues algunos lo han reducido a una simple poesía, otros a meros actos de piedad. Pero ¿son las bienaventuranzas poesía? ¿Son las bienaventuranzas un mero acto de piedad o es algo más? Empecemos a descubrirlo y ojalá después cada quien lo pueda meditar de manera personal. Dice el evangelio que Jesús contempló a la muchedumbre. Si leemos un poco antes, nos daremos cuenta que esa muchedumbre está compuesta de judíos y no judíos. Representan a la humanidad, la totalidad de la humanidad. ¿Qué hizo Jesús? Después de contemplar a la muchedumbre, subió al monte. Y el monte en la Sagrada Escritura es el lugar de Dios. Pero dice que Jesús se sentó en el monte como si fuera su trono. Es decir, Jesús es Dios. Moisés en el pasado había subido al monte para que Dios le diera las tablas de la ley. Jesús sube al monte, pero Él es Dios.
Y no va a recibir de nadie más la ley. Él la va a promulgar, Él la va a proclamar, la nueva ley. Y esa nueva ley para nosotros los cristianos son las bienaventuranzas. Sus discípulos pueden acercarse. Jesús es Dios, está en la esfera de lo divino, pero Jesús participa a sus discípulos como participa a nosotros la condición divina. Quiere que participemos de la vida divina, nos invita a participar de la vida divina. Podemos participar de la vida divina. No es un Dios egoísta, no es un Dios celoso, es un Dios que invita al ser humano a participar de la vida divina. Y ahí, en su condición de Dios, en su divinidad que quiere compartir, proclama las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice será, es ya ahora el reino de los cielos de los que son pobres de espíritu. ¿Pero qué es un pobre de espíritu? ¿Qué entendemos por pobre de espíritu? Jesús, más adelante, seguirá explicando esta bienaventuranza. Dirá, no se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos señores, porque con uno se va a quedar mal. Porque se le va a querer a uno y al otro se le va a despreciar. Y dice Jesús, en resumen, no se puede servir a Dios y al dinero. El pobre de espíritu es el que no sirve al dinero, sirve a Dios. Dios es su Señor, Dios es su Rey, Dios es su Padre. No tiene ídolos, su único Señor es Dios. Y como Dios es su único Señor, no es un títere del dinero, no se postra ante el dinero. A lo mejor le llega la tentación de la ambición, a lo mejor le llega la tentación de acaparar, a lo mejor le llega la tentación del egoísmo, a lo mejor le llega la tentación de querer las cosas solamente para él. Pero como es pobre de espíritu, es decir, tiene una fuerza dentro de sí, hay una fuerza dentro de sí que dice, alto a esta tentación, alto a la ambición, alto al egoísmo, alto a pensar en mí mismo. Es decir, en su interior brota una fuerza, en su interior posee una fuerza, una voluntad que le hace decir, pudiera ser un ambicioso, pero no quiero serlo. Pudiera acaparar y tener muchas cosas para mí mismo, pero no quiero hacerlo. Pudiera atascarme los bolsillos, pero no quiero hacerlo. No voy a hacerlo, voy a luchar por no serlo. Pobre, pudiéramos pensar nosotros que es alguien que siempre está dependiendo de alguien más. Y que siempre va a vivir en la necesidad. Siempre tiene necesidad. Y por lo tanto siempre depende de alguien. Pero dice Jesús que el pobre de espíritu es dichoso, feliz, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo entiende el Evangelio el reino de los cielos? Para el evangelista el reino de los cielos es la comunidad de hermanos que se ayudan los unos a los otros para que nadie carezca de lo necesario. Una comunidad de hermanos. El que rechaza la ambición, el que rechaza acaparar, el que rechaza el egoísmo, el que rechaza buscar bienes para sí mismo, está listo para formar el reino de Dios, para formar junto con otros la familia de hijos e hijas de Dios, de hombres y mujeres que no pueden permitir que haya alguien que la esté pasando mal. Pero es una comunidad de hermanos que se ayudan mutuamente. No es una comunidad o un grupo donde unos son trabajadores y otros son mantenidos, no.
Porque el pobre no es un mantenido. Ha elegido ese estilo de vida, pero no ha elegido ser un mantenido. Sigue trabajando, sigue desarrollándose en todas sus capacidades, pero le hace un frente a la ambición. Sigue cultivándose como ser humano, sigue teniendo proyectos, sigue teniendo sueños, sigue trabajando día con día, pero ha renunciado a la ambición. El pobre de espíritu no es alguien que se sienta a recibir una limosna. No es alguien que vive dependiendo siempre de los demás. No es un flojo. El pobre de espíritu no es un perezoso. No es un holgazán. Es alguien que ha renunciado a la ambición y sigue trabajando. No solo para él, también para los demás. Porque ve que los demás también hacen lo mismo. Pobres, el Evangelio los llama Anayim. Y la característica de ellos era que se experimentaban así y esperaban la justicia de Dios al descubrir que su miseria era producto de la explotación de sus líderes. Buscaban justicia en Dios. Los Anayim, los pobres, no eran los que esperaban que Dios les mandara pan. No eran los que esperaban que Dios les mandara vestido. No eran los que esperaban que del cielo les cayera hogar, techo. Eran los que esperaban que Dios hiciera justicia. Y ponían su confianza en Dios. Pero no en un Dios providencialista, no en un Dios que les resolvería los problemas que tenían que resolver por ellos mismos y que muchas veces eran causa de sus líderes religiosos. No, eran aquellos que esperaban que Dios les hiciera justicia. Esos eran los pobres. Por eso un pobre de espíritu es aquel que sabe que muchas veces su situación de vida se debe a que hay otros que se han convertido en unos verdaderos abusivos, que sabe que su situación de vida se debe a que hay otros que han acumulado, ambicionado, acaparado, que se han convertido en unos verdaderos egoístas y que espera que Dios lance una alternativa de vida. Y la alternativa de vida que Dios propone a estos Anayim, a estos pobres de espíritu, es el reino de Dios, la comunidad de hermanos que se tienden la mano unos a otros. Por eso son felices. Son felices porque hay hermanos como ellos que luchan día a día por hacer de este mundo un verdadero mundo de hermanos. Son felices porque como ellos hay otros que renunciando a la ambición son capaces de ayudar en la promoción humana integral de otros hombres, sus hermanos. Esos son los pobres de espíritu. No son los apocados, no son los desalentados. No son los que tienen pocas capacidades. No son los que no piensan. No son los tontitos, no, de ninguna manera. Son aquellos que poseen en su interior una fuerza, que se hacen fuerza internamente para no dejarse aprisionar por la ambición y construyen con otros verdaderas relaciones fraternales y forman verdadera comunidad. Es un grupo de hermanos, no un grupo donde unos trabajan y otros son mantenidos, no, un grupo donde todos se empujan, donde todos meten el hombro, donde todos participan y donde todos buscan el desarrollo integral de todos los miembros de su comunidad y de todos los hombres. Por eso, queridos hermanos, les decía que las bienaventuranzas no pueden ser reducidas a una poesía, no pueden ser reducidas a una piadosidad. Las bienaventuranzas es la propuesta de Jesús para una verdadera transformación del ser humano y de la sociedad, para que el hombre se convierta en hermano
y la sociedad se convierta en reino de Dios. Trabajemos porque ese sueño de Jesús se haga realidad en nuestro mundo y en nuestra vida. Que así sea. Amén.